Lo que van a escuchar esta noche es un testimonio que nunca se ha hecho público. Un piloto militar de la Fuerza Aérea de Venezuela ha roto su silencio. Lo que van a escuchar esta noche nunca se ha contado antes. Es el testimonio de un hombre que durante 3 años fue el responsable de transportar el oro de Venezuela a Suiza. Un piloto militar de la Fuerza Aérea Bolivariana que entre 2013 y 2016 realizó decenas de vuelos secretos desde Caracas hasta Zúrich, cargando en la bodega de su avión lingotes de oro puro, sacados directamente de las bóvedas del Banco Central de Venezuela. Este hombre desertó en 2017, huyó de Venezuela, cambió de identidad y ahora vive escondido en algún lugar de Europa protegido por un programa de testigos. Su nombre real no lo vamos a decir. Lo vamos a llamar Capitán Sombra. Y lo que va a confesar esta noche va a cambiar todo lo que ustedes creían saber sobre el saqueo de Venezuela. Pero les advierto algo antes de empezar. Este testimonio contiene una revelación en la segunda mitad, que ni nosotros esperábamos cuando hicimos la entrevista. Algo que involucra directamente a alguien que hoy sigue en el poder en Venezuela. Quédense hasta el final, porque lo peor viene después. Antes de reproducir el testimonio, quiero que entiendan el contexto. En enero de este año, tras la captura de Maduro, Reuters reveló que Venezuela envió 113 toneladas de oro a Suiza entre 2013 y 2016. 5.200 millones de dólares en lingotes, que salieron de las bóvedas del Banco Central y fueron procesados en refinerías suizas. Pero lo que Reuters no pudo contar es cómo se hacían esos envíos. ¿Quién daba las órdenes? ¿Quién cargaba los lingotes? Y lo más importante, ¿qué pasaba con el oro que nunca llegó a su destino? Eso es exactamente lo que el Capitán Sombra va a revelar. La primera pregunta que le hicimos fue cómo empezó todo. El Capitán Sombra dice: yo era piloto de transporte de la Fuerza Aérea Bolivariana. Llevaba 12 años de servicio. Tenía rango de capitán y estaba asignado a la Base Aérea Libertador en Maracay, Estado Aragua. En marzo de 2013 me llamaron a una reunión en el Ministerio de Defensa en Caracas. Cuando llegué, había otros 3 pilotos y un grupo de oficiales de inteligencia que nunca había visto. Nos metieron en una sala sin ventanas y un general nos explicó la misión. Dijo que por orden directa del presidente Nicolás Maduro, íbamos a transportar carga estratégica del Estado a destinos internacionales. Carga estratégica, así la llamó. Nunca dijo la palabra oro. Después nos hicieron firmar un documento de confidencialidad que decía que si revelábamos cualquier detalle de la operación, seríamos juzgados por traición a la patria. Pena de 30 años. Le preguntamos cuándo supo que era oro. Responde: en el primer vuelo, abril de 2013. Me asignaron un Hércules C-130. Me ordenaron volar a la base aérea de La Carlota en Caracas. Cuando llegué a la pista, había 4 camiones blindados del Banco Central escoltados por vehículos del SEBIN. Vi cómo descargaban cajas de madera que necesitaban 4 hombres cada una. Y cuando una caja se golpeó contra la rampa y se abrió una esquina, vi los lingotes. Perfectos, brillantes, con el sello del Banco Central de Venezuela grabado en cada uno. En ese momento supe que mi vida había cambiado para siempre. La ruta era siempre la misma. Despegaban de Caracas, cruzaban el Atlántico con escala en las Islas Azores de Portugal para repostar y aterrizaban en Zúrich. Documentación diplomática. Inmunidad total. Los portugueses nunca abrieron una caja, los suizos tampoco. En Zúrich los esperaba un convoy de camiones blindados que se llevaba la carga a las refinerías de Valcambi, Pamp o Argor Ereus, en el cantón del Tesino. 14 a 18 horas de vuelo. 37 vuelos en 3 años solo del Capitán Sombra. Entre los 4 pilotos, calcula entre 120 y 140 vuelos totales. 1000 kilos promedio por vuelo. Las cuentas cuadran con las 113 toneladas de Reuters. Hasta aquí la historia ya es impresionante. Pero lo que viene ahora es lo que nos dejó sin palabras. Porque le preguntamos al Capitán Sombra la pregunta clave. La pregunta que nadie ha podido responder.
todo el oro que salía de Venezuela llegaba a Suiza, y su respuesta fue esta. No, no todo el oro llegaba a Suiza. Y esa es la razón por la que estoy hablando. En varios vuelos, la carga que embarcábamos en Caracas no coincidía con la carga que entregábamos en Zúrich. Al principio pensé que eran errores, pero después de la tercera vez entendí. En la escala de las Azores, mientras los pilotos descansábamos, personal que viajaba con nosotros descargaba cajas y las sustituía por otras del mismo peso con plomo adentro. Plomo en lugar de oro. Las cajas pesaban igual. Los suizos no las abrían en la pista, las abrían en la refinería, y cuando descubrían la diferencia, lo reportaban al Banco Central de Venezuela, pero el Banco Central nunca investigó, porque las personas que robaban el oro eran las mismas que controlaban el Banco Central. ¿Escucharon bien? Sustituían lingotes de oro por plomo en una base de la OTAN en Portugal, y nadie decía nada. Calcula que en al menos 8 de sus 37 vuelos hubo sustitución, entre 100 y 200 kilos por vez. Solo en sus vuelos, entre 40 y 80 millones de dólares desaparecidos. Si el patrón se repetía con los otros 3 pilotos, estamos hablando de miles de millones. Pero esperen, porque aquí la historia da un giro que no esperábamos. Le preguntamos al capitán Sombra quién organizaba las sustituciones. Y lo que dijo nos heló la sangre. Dice el capitán Sombra. Había una persona que viajaba en casi todos los vuelos donde ocurrían las sustituciones. No era un piloto. No era un soldado. Era un civil. Un hombre que se presentaba como asesor del Ministerio de Finanzas, pero que claramente no era ningún asesor. Tenía autoridad sobre los militares que custodiaban la carga. Les daba órdenes y ellos obedecían. Este hombre era el que decidía en qué vuelos se hacía la sustitución y en cuáles no. Era el que coordinaba con alguien en las Azores para tener listas las cajas con plomo. Y era el que llevaba un teléfono satelital con el que se comunicaba constantemente durante los vuelos. Yo lo vi hablar muchas veces. Y en 2 ocasiones escuché fragmentos de sus conversaciones. En una de ellas, dijo una frase que se me grabó para siempre. Dijo, «El jefe confirmó que esta carga va para el otro lado». El otro lado. Eso significaba que esa carga de oro no iba a Suiza, iba a otro destino. Y el jefe era alguien por encima de él. Alguien con poder para decidir que cientos de kilos de oro del pueblo venezolano se desviaran a una cuenta personal. Le preguntamos si sabe quién era el jefe. Responde el capitán Sombra. No puedo dar el nombre. No porque no lo sepa, sino porque decirlo me costaría la vida. Lo que sí puedo decir es que esa persona sigue viva. Sigue en Venezuela. Sigue en una posición de enorme poder. No está presa. No está prófuga. Sigue gobernando. Y tiene acceso a una fortuna en oro que el pueblo venezolano ni siquiera sabe que existe. Cuando Suiza congeló los activos de Maduro y 36 asociados, eso fue solo lo que pudieron rastrear. Lo que yo vi desaparecer en las Azores nunca pasó por el sistema financiero formal. Nunca tocó un banco. Nunca fue registrado. Es oro fantasma. Oro que oficialmente no existe, pero que vale miles de millones. Hagan una pausa y piensen en lo que acaban de escuchar. Hay una persona que actualmente está en el poder en Venezuela que tiene acceso a miles de millones en oro robado que nadie puede rastrear. Oro que fue sustituido por plomo en una base militar en Portugal. Oro que desapareció del mapa. Oro que alimenta una fortuna secreta que ni los fiscales de Nueva York ni los banqueros suizos conocen. Eso es lo que el capitán Sombra está revelando. Y ahora viene otra revelación que complica todo aún más. Le preguntamos al capitán Sombra qué pasó con los otros 3 pilotos que hacían los vuelos. Su respuesta fue escalofriante. De los 4 pilotos originales, yo soy el único que sigue vivo. El primero murió en 2015.
Oficialmente fue un accidente aéreo durante un vuelo de entrenamiento. Pero yo sé que ese piloto había empezado a hacer preguntas incómodas. Había confrontado al civil que organizaba las sustituciones y le había dicho que iba a reportar las irregularidades. 2 semanas después, su avión se estrelló. El segundo piloto murió en 2017. Le dispararon en una calle de Maracay. El caso fue registrado como un robo que salió mal. Pero a ese piloto no le robaron nada. Tenía su cartera, su reloj y su teléfono cuando lo encontraron. No fue un robo. Fue una ejecución. El tercer piloto desapareció en 2018. Simplemente dejó de existir. Su familia dice que un día salió de su casa y nunca volvió. Nunca encontraron el cuerpo. Nunca hubo investigación. Simplemente se lo tragó la tierra. 3 pilotos muertos. 1 en un accidente fabricado. 1 ejecutado en la calle. 1 desaparecido. Solo el Capitán Sombra sobrevivió porque fue el primero en huir. Y ahora entienden por qué vive escondido, por qué cambió de identidad, por qué tiene miedo cada día de su vida. Porque las personas que organizaron el robo del oro no dejan testigos. Le preguntamos por qué decidió hablar ahora, después de tantos años en silencio. Dice el Capitán Sombra. Por 2 razones. La primera es Maduro. Cuando vi que capturaron a Maduro el 3 de enero, supe que algo había cambiado. Supe que por primera vez había una posibilidad real de que la verdad saliera a la luz. Pero también supe que los fiscales de Nueva York solo tienen acceso a la información que pasó por canales oficiales. Saben del oro que llegó a Suiza, saben de las cuentas bancarias, saben de las propiedades, pero no saben del oro fantasma. No saben de las sustituciones en las Azores, no saben que una parte significativa del oro del Banco Central nunca llegó a ningún registro oficial. Y esa información la tengo yo. La segunda razón es personal. Continúa. Hay un momento que no puedo olvidar y que me persigue cada noche. Fue en agosto de 2016. Estaba preparando mi avión para otro vuelo en La Carlota y vi llegar una ambulancia del hospital militar. Una madre llorando, gritando que su hijo se estaba muriendo porque no había medicinas. El hospital militar de Venezuela no tenía ni antibióticos. Y yo estaba ahí, a 100 metros de esa mujer, preparándome para transportar 1000 kilos de oro a Suiza. 40 millones de dólares en lingotes, que podrían haber comprado todas las medicinas que Venezuela necesitaba. Esa imagen me destruyó. Hice 2 vuelos más después de eso y no pude continuar. Deserté en febrero de 2017. Pero la historia del Capitán Sombra no termina con su deserción. Porque lo que nos contó después abre una puerta que nadie esperaba. Le preguntamos si había entregado su testimonio a alguna autoridad judicial. Respondió, sí. En 2019 contacté a través de mi programa de protección a investigadores del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Les di mi testimonio completo. Les entregué documentos que había logrado sacar de Venezuela, manifiestos de vuelo, registros de carga, fotografías que tomé en secreto con un teléfono que escondía en mi uniforme, y coordenadas de posibles ubicaciones donde el oro desviado pudo haber sido almacenado o procesado. Sé que esa información se incorporó a las investigaciones que se llevan adelante contra el régimen, Pero también sé que hasta ahora no se ha hecho público nada de lo que yo revelé. Y creo que la razón es que la persona a la que apuntan mis pruebas todavía es útil para ciertos intereses geopolíticos. Mientras esa persona siga cooperando discretamente con ciertos gobiernos, nadie va a tocarla. Pero si esa cooperación se rompe, mis pruebas van a ser la bomba que lo destruya todo. ¿Escucharon eso? El Capitán Sombra dice que la persona que organizó el robo del oro sigue en el poder. Está cooperando secretamente con gobiernos extranjeros y por eso nadie la toca. Eso significa que hay alguien en la cúpula actual del poder venezolano que está jugando un doble juego. Colabora con Estados Unidos o con Europa en secreto,
mientras mantiene su posición en Venezuela. Y mientras esa cooperación funcione, su fortuna en oro robado está protegida. Es un pacto de silencio a nivel geopolítico. Y el capitán Sombra tiene las pruebas para romperlo. Le hicimos una última pregunta al capitán Sombra. ¿Qué le diría al pueblo venezolano? Y esto fue lo que respondió. Le diría que lo siento, que fui un cobarde durante 3 años, que obedecí órdenes que sabía que eran criminales, porque tenía miedo de lo que me pasaría si desobedecía. Que cada lingote que transporté era un pedazo del futuro de mis compatriotas que yo ayudé a sacar del país. Que no hay excusa. Que soy culpable de complicidad. Pero también le diría que no pierdan la esperanza. Que el oro sigue existiendo en algún lugar del mundo. Que las pruebas existen. Que hay testigos vivos que pueden señalar exactamente quién se robó qué y cuánto. Que la verdad es como el oro. Se puede esconder, se puede fundir, se puede mover de un país a otro, pero no se puede destruir. Y tarde o temprano, sale a la luz. El capitán Sombra terminó la entrevista con una frase que nos dejó en silencio. Dijo: «Yo transporté el oro de Venezuela al otro lado del mundo. Fui el chofer del atraco más grande de la historia de América Latina. Y si pudiera volver atrás, si pudiera estar otra vez en esa pista de la Carlota en abril de 2013, viendo cómo cargaban las cajas de lingotes en mi avión, haría algo diferente. No sé si habría tenido el valor de negarme, pero al menos habría mirado a la cara a cada uno de esos hombres que cargaban el oro y les habría dicho lo que pensaba, que eran ladrones, que estaban robando a un país entero y que algún día, quizás no mañana, quizás no el año que viene, pero algún día, la justicia los iba a alcanzar. Porque la justicia es como el oro. No se destruye, solo se retrasa». Esa fue la confesión completa del capitán Sombra, un piloto militar venezolano que transportó más de 40.000 kilos de oro del Banco Central de Venezuela a Suiza en 37 vuelos durante 3 años, que presenció el desvío sistemático de lingotes que eran sustituidos por plomo, que vio morir a 3 de sus compañeros pilotos cuando supieron demasiado, y que ahora vive escondido en Europa con una identidad falsa, esperando el día en que pueda volver a usar su nombre real. La pregunta que queda flotando en el aire es la más peligrosa de todas. ¿Quién es la persona que el capitán Sombra se niega a nombrar? ¿Quién es el jefe que daba la orden de desviar el oro? ¿Quién es esa figura que sigue en el poder en Venezuela con acceso a una fortuna secreta en oro robado? Los que han seguido nuestros programas anteriores quizás puedan conectar los puntos. Las pistas están ahí. Una persona en posición de enorme poder, con control sobre las fuerzas de seguridad, con acceso al sistema financiero, con capacidad de hacer desaparecer testigos, con una red de testaferros que compran mansiones en Miami, Nueva York y Madrid. Alguien cuya familia ocupa ministerios como si fueran herencias familiares. No vamos a decir el nombre, pero les dejamos las pistas para que saquen sus propias conclusiones. Y para cerrar, quiero recordarles las cifras de este saqueo. 113 toneladas de oro oficiales, posiblemente más oro desviado que nunca fue registrado. 5.200 millones de dólares en lingotes que salieron de Venezuela. Miles de millones más en propiedades, cuentas y activos confiscados en 20 países. Y un país con 170.000 millones de dólares de deuda externa, que está en la práctica quebrado. Todo eso mientras 3 pilotos fueron asesinados por saber demasiado y un cuarto vive escondido con terror. El oro de Venezuela sigue ahí afuera, en bóvedas suizas, en cuentas fantasma, en lingotes refundidos sin rastro, en mansiones compradas al contado, en jets privados confiscados, en las manos de personas que todavía se pasean por Caracas como si nada. Pero la verdad también sigue ahí afuera, en testimonios como el del capitán Sombra, en documentos que esperan ser desclasificados, en pruebas que algún día verán la luz en un tribunal. Y cuando ese día llegue,
todo el oro del mundo no va a poder comprar la libertad de los que destruyeron Venezuela. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por quedarse hasta el final. Sé que fue largo, pero esta historia lo merecía. Like, suscripción, campanita y compartan este video con todo el mundo. Especialmente con los venezolanos que necesitan saber la verdad de lo que pasó con el oro de su país. Y quédense atentos porque en los próximos días vamos a publicar la segunda parte de esta investigación, donde vamos a revelar más detalles que el Capitán Sombra nos dio sobre las rutas del oro desviado y los posibles destinos finales. Nos vemos pronto. Buenas noches y que Dios bendiga a Venezuela. Pero antes de irme, el Capitán Sombra nos dio información adicional que no podemos guardar para la segunda parte, porque es demasiado importante. Nos habló de lo que él llama los vuelos fantasma. Vuelos que no aparecen en ningún registro oficial, dice el Capitán Sombra. Además de los vuelos a Suiza, que eran los vuelos oficiales registrados por el Banco Central, había otros vuelos. Vuelos que salían de noche. Vuelos que no aparecían en los planes de vuelo de la Fuerza Aérea. Vuelos que despegaban no de la Carlota ni de Maiquetía, sino de pistas clandestinas en el estado Bolívar, cerca de las minas del arco minero del Orinoco. Yo nunca piloté esos vuelos, pero los otros pilotos sí. Y uno de ellos, el que desapareció en 2018, me contó antes de desaparecer que esos vuelos transportaban oro que no venía del Banco Central. Era oro extraído ilegalmente de las minas del arco minero, oro que nunca pasó por las bóvedas oficiales, oro que iba directamente desde la selva venezolana a destinos en el Caribe, en Centroamérica y en África. Y la cantidad, según lo que me dijo, era brutal. Hablamos de toneladas adicionales que nunca aparecieron en ninguna estadística. Eso significa que las 113 toneladas de Reuters son solo la parte visible del iceberg. Que además del oro oficial del Banco Central que fue enviado a Suiza, había una operación paralela completamente clandestina que sacaba oro ilegal de las minas y lo enviaba a destinos desconocidos sin ningún registro. El saqueo total de Venezuela podría ser mucho mayor de lo que cualquiera ha calculado hasta ahora. Y hay un detalle sobre los vuelos fantasma que es particularmente perturbador. El piloto que desapareció le dijo al Capitán Sombra que en las minas del arco minero, el oro era extraído por trabajadores esclavizados bajo el control de guerrilleros colombianos y bandas criminales venezolanas, con la protección directa de oficiales militares venezolanos, que reportaban a la cúpula del poder. Es decir, no solo robaban el oro oficial del Banco Central, también esclavizaban personas para extraer oro ilegal de la selva, y ese oro iba directamente a los bolsillos de los jerarcas. Es un nivel de criminalidad que supera cualquier cosa que hayamos visto en América Latina. Es comparable a lo que hacían los colonizadores españoles hace 500 años. Esclavitud para extraer oro. Pero esta vez los colonizadores no eran extranjeros. Eran los propios gobernantes del país. El Capitán Sombra nos pidió que incluyéramos un mensaje específico dirigido a los fiscales del Distrito Sur de Nueva York, que son los que llevan el caso contra Maduro. Dice lo siguiente: Señores fiscales, ustedes tienen el caso más grande de sus carreras entre manos, pero están viendo solo una parte del cuadro. El oro oficial, el que pasó por Suiza, es rastreable. Pero hay una cantidad desconocida de oro que nunca tocó el sistema formal. Oro que fue extraído ilegalmente y transportado en vuelos fantasma. Oro que alimentó fortunas que nadie ha identificado todavía. Si quieren encontrar ese oro, tienen que buscar en las pistas clandestinas del estado Bolívar. Tienen que buscar los registros de vuelo de la Fuerza Aérea que fueron borrados, pero que pueden recuperarse de los sistemas de radar. Tienen que interrogar a los controladores de tráfico aéreo de la base de Puerto Ordaz, que sabían de estos vuelos y que algunos están vivos y fuera de Venezuela. Y tienen que seguir el rastro del oro que llegó a Turquía, a Dubái y a ciertos puertos del Caribe donde hay fundidoras que operan sin ningún control internacional. Todo eso existe,
Todo eso es rastreable. Solo necesitan saber dónde buscar. Y yo les estoy diciendo exactamente dónde. Y aquí quiero detenerme para explicarles algo a ustedes, la audiencia. ¿Por qué este testimonio es tan importante? No es solo porque revela detalles sobre el transporte del oro. Es porque conecta tres elementos que hasta ahora se trataban como casos separados. Primero, el oro oficial del Banco Central enviado a Suiza, que es lo que Reuters documentó. Segundo, el oro ilegal del arco minero que desapareció en vuelos fantasma. Y tercero, las fortunas inexplicables de los jerarcas del chavismo que aparecen en mansiones de Miami, apartamentos de Nueva York y propiedades de Madrid. El Capitán Sombra conecta estos tres elementos en una sola narrativa criminal. El oro oficial se vendía en Suiza, pero una parte se desviaba. El oro ilegal se sacaba en vuelos fantasma. Y ambas fuentes alimentaban las cuentas privadas de los mismos hombres que gobernaban Venezuela. Es un sistema criminal perfectamente diseñado con dos vías de saqueo operando simultáneamente. Y ahora piensen en las cifras totales. 113 toneladas oficiales, más una cantidad desconocida de oro ilegal, más los ingresos petroleros de PDVSA desviados durante 2 décadas, más las comisiones ilegales de empresas como Odebrecht, más el narcotráfico operado a través del Estado. El saqueo total de Venezuela podría superar los 100.000 millones de dólares. 100.000 millones. Un número que cuesta incluso imaginar. Y todo eso salió de un país que hoy tiene una deuda externa de 170.000 millones y que está en la práctica en quiebra. Venezuela fue saqueada hasta los huesos. Y hombres como el Capitán Sombra fueron las manos involuntarias que ejecutaron ese saqueo. Pero también son las voces que ahora pueden revelar la verdad. Y esa verdad es la herramienta más poderosa que tiene el pueblo venezolano para recuperar lo que le pertenece. Y quiero hablarles de algo que el Capitán Sombra mencionó al final de nuestra entrevista, y que es quizás lo más esperanzador de todo lo que dijo. Nos contó que no es el único desertor que ha entregado información a las autoridades internacionales. Dice que sabe de al menos otros 7 militares venezolanos que desertaron entre 2017 y 2024 y que han proporcionado testimonios sobre diferentes aspectos del saqueo. Pilotos, oficiales de logística, funcionarios del Banco Central, agentes de inteligencia. Todos con piezas diferentes del mismo rompecabezas. Y las autoridades de Estados Unidos, de España, de Suiza y de otros países están juntando esas piezas, dice el Capitán Sombra. Somos más de los que el régimen cree. Somos más de los que lograron silenciar. Mataron a 3 de mis compañeros pilotos, pero hay decenas de nosotros que estamos vivos, que estamos hablando y que tenemos pruebas. Y cada día que pasa, cada nuevo desertor que sale de Venezuela, es una pieza más que se añade al caso. Maduro está preso. Otros van a caer. Es inevitable. La montaña de evidencia es demasiado grande para ignorarla. Y el oro, las 113 toneladas oficiales y las toneladas fantasma que nadie ha contado todavía, todo eso va a ser rastreado. No hoy, quizás no mañana, pero un día. Y ese día, Venezuela va a poder empezar a recuperar lo que le robaron. Ese es el mensaje del Capitán Sombra, un hombre que transportó la riqueza de Venezuela al otro lado del mundo y que ahora dedica su vida escondida a intentar devolverla. Un hombre con una identidad falsa, un pasado que lo persigue y un futuro incierto. Pero también un hombre con algo que el régimen no pudo quitarle: la verdad. Y la verdad, como él mismo dijo, es como el oro. No se destruye, solo se retrasa. En el próximo vídeo vamos a profundizar en las rutas del oro desviado. Vamos a mostrarles un mapa con los destinos probables del oro fantasma. Y vamos a conectar los puntos entre el testimonio del Capitán Sombra y las fortunas confiscadas a figuras del régimen que hemos documentado en programas anteriores. No se lo pierdan. Gracias por estar aquí. Like, suscripción,
campanita. Mándenle este vídeo a cada venezolano que conozcan. Que la verdad llegue a todos los rincones del mundo donde hay un venezolano esperando justicia. Buenas noches. Y recuerden lo que dijo el Capitán Sombra. La justicia es como el oro. No se destruye, solo se retrasa. Y hay algo más que no les he contado todavía y que es absolutamente crucial. Cuando le preguntamos al Capitán Sombra sobre la seguridad durante los vuelos, nos reveló un detalle que cambia completamente la percepción de cómo operaba esta red criminal, dice el Capitán Sombra. En cada vuelo viajaban conmigo, además de la tripulación técnica, entre 6 y 8 personas que no eran militares regulares. Eran agentes del SEBIN, policía secreta. Iban armados. No hablaban con nosotros. Dormían en turnos para que siempre hubiera al menos 4 despiertos custodiando la carga. Tenían instrucciones claras. Si alguien, cualquier persona, intentaba abrir una caja durante el vuelo, estaban autorizados a disparar. Sin aviso, sin preguntas. Disparar a matar. Eso me lo dijo directamente el líder de la escolta en mi primer vuelo. Me miró a los ojos y me dijo: «Capitán, usted pilotea, nosotros cuidamos la carga. Si en algún momento siente curiosidad por ver lo que hay en esas cajas, recuerde que mi trabajo es evitar que lo haga. Y soy muy bueno en mi trabajo». Estamos hablando de agentes de la Policía Secreta de Venezuela autorizados a matar a sus propios compañeros militares para proteger un cargamento de oro que estaba siendo robado al pueblo. Eso es el nivel de paranoia y de brutalidad con el que operaba esta red. No confiaban ni en sus propios pilotos. Y tenían razón en no confiar, porque al final fue uno de esos pilotos el que huyó y ahora está contando todo. Y el Capitán Sombra nos reveló otro detalle sobre los agentes del SEBIN que abre una dimensión completamente nueva de esta historia. Dice que en uno de sus últimos vuelos, en octubre de 2016, uno de los agentes del SEBIN que llevaba meses viajando con él, se acercó a la cabina durante la fase de crucero sobre el Atlántico. El agente estaba nervioso. Miraba hacia atrás constantemente. Y le dijo algo en voz baja que el Capitán Sombra no esperaba. Dice el Capitán Sombra: «El agente me dijo: Capitán, usted y yo sabemos que esto no está bien. Yo llevo 3 años custodiando estas cajas y sé exactamente lo que está pasando. Sé que están robando. Sé quién da las órdenes. Y sé que cuando esto se acabe, nos van a matar a todos los que sabemos. A usted, a mí, a todos. Somos testigos incómodos». Le pregunté por qué me estaba diciendo eso y me respondió: «Porque estoy pensando en irme. En sacar a mi familia y desaparecer antes de que me desaparezcan a mí. Y quiero saber si usted ha pensado lo mismo». El Capitán Sombra dice que esa conversación fue uno de los factores que aceleraron su decisión de desertar. No fue el único que veía lo que estaba pasando. Incluso los hombres encargados de proteger el robo sabían que estaban firmando su propia sentencia de muerte. Porque en organizaciones criminales de este nivel, los testigos siempre son un riesgo. Y la manera más fácil de eliminar un riesgo es eliminando al testigo. Le preguntamos si sabe qué pasó con ese agente del SEBIN. Responde el Capitán Sombra: «No lo sé. Después de ese vuelo, no lo volví a ver. Pregunté por él discretamente y me dijeron que había sido transferido. Pero en el lenguaje del régimen, transferido puede significar muchas cosas. Puede significar que lo movieron a otro puesto, o puede significar que lo movieron a una fosa. No lo sé. Y probablemente nunca lo sabré. Lo que sí sé es que ese hombre tenía familia. Tenía una esposa y una niña pequeña, y que estaba tan asustado como yo. Quizás más». Esta historia nos muestra que el terror del régimen no solo se dirigía hacia la oposición y el pueblo, también se dirigía hacia adentro, hacia sus propios soldados, sus propios agentes, sus propios pilotos. El régimen se devoraba a sí mismo. Los mismos hombres que custodiaban el saqueo vivían aterrorizados por los hombres que ordenaban el saqueo. Era una cadena de miedo donde cada eslabón temía al siguiente. Y al final de esa cadena, en la cima,
había una persona o un grupo muy pequeño de personas que no le temían a nadie porque controlaban todo. Las armas, la inteligencia, el dinero y el poder de hacer desaparecer a cualquiera. Y ahora quiero que conecten todo lo que hemos contado en los últimos programas. El oro del Banco Central enviado a Suiza, las fortunas confiscadas de Maduro, de los testaferros de Diosdado, de Raúl Gorrín, Las mansiones en Miami, los apartamentos en Manhattan, las villas en La Moraleja de Madrid, los hijastros de Maduro con 159 millones, Daniela Cabello nombrada ministra mientras su padre tiene 25 millones de recompensa sobre su cabeza, los narcosobrinos de Cilia Flores, condenados por traficar 800 kilos de cocaína, y ahora, el testimonio del Capitán Sombra, que revela que el saqueo fue incluso más grande de lo que sabíamos, que había oro fantasma que nunca fue registrado, que había vuelos clandestinos que sacaban oro ilegal de las minas, que mataron a los pilotos que sabían demasiado, y que alguien que todavía está en el poder tiene las llaves de una fortuna secreta que nadie ha podido rastrear. Todo esto forma un cuadro que es al mismo tiempo devastador y esperanzador. Devastador porque la magnitud del robo supera cualquier estimación anterior. Esperanzador porque la verdad está saliendo a la luz. Testimonios como el del Capitán Sombra, investigaciones como las de Transparencia Venezuela, acciones judiciales como las del Distrito Sur de Nueva York, congelamientos de activos como los de Suiza. Todo se está juntando. Pieza por pieza, prueba por prueba, testimonio por testimonio, el rompecabezas del saqueo más grande de la historia de América Latina se está completando. Y Maduro, desde su celda en Brooklyn, sabe que cada testigo que habla es un clavo más en su ataúd judicial. Cada desertor que entrega documentos es una prueba más que los fiscales pueden usar. Cada revelación como la del Capitán Sombra acerca el momento en que las sentencias se dicten y las fortunas se confisquen definitivamente. Para los 7 millones de venezolanos en el exilio, esta historia es un recordatorio de que no están solos, de que hay personas dentro del sistema que vieron lo que pasaba, que se rebelaron y que ahora están hablando. Personas que arriesgaron todo, su carrera, su identidad, su vida, para que la verdad se conozca. El Capitán Sombra es una de esas personas. Y hay más, muchas más, escondidas por el mundo, esperando su momento para hablar. Y cuando todas esas voces se junten, el sonido va a ser ensordecedor. Tan ensordecedor que ni siquiera las paredes del MDC de Brooklyn van a poder contenerlo. Y antes de despedirme de verdad, quiero dejarles una pregunta que el propio Capitán Sombra nos planteó al final de la entrevista. Viviendo una vida que no es mía. Pero los 30 millones de venezolanos que siguen en el país y los 7 millones que están afuera sí pueden decidir. Y espero que decidan bien, porque Venezuela se lo merece. Esa fue la última palabra del Capitán Sombra. Un hombre roto, pero no derrotado. Un testigo del mayor robo de la historia de un continente. Un piloto que llevó el oro de su pueblo al otro lado del mundo y que ahora intenta, desde las sombras, devolver al menos una cosa: la verdad. Esto ha sido todo. Gracias por quedarse hasta el final. Sé que fue largo, sé que fue duro, pero estas historias necesitan ser contadas y necesitan ser compartidas. Así que por favor, denle like al video, suscríbanse
activen la campanita y sobre todo compartan. Mándenlo a sus grupos de WhatsApp. Mándenlo a sus familias. Mándenlo a cada venezolano que conozcan. Y mándenlo también a cada persona de cualquier nacionalidad que quiera entender lo que pasó en Venezuela. Porque lo que pasó en Venezuela no es solo un problema venezolano. Es una advertencia para el mundo entero sobre lo que pasa cuando el poder absoluto se concentra en las manos de criminales. Nos vemos en la segunda parte. Y prepárense, porque lo que viene es todavía más explosivo. Buenas noches. Y recuerden las palabras del Capitán Sombra. La justicia es como el oro. No se destruye, solo se retrasa. Buenas noches, y que Dios bendiga a Venezuela. Esperen, hay un último fragmento de la entrevista que no incluí porque dudaba si era prudente compartirlo. Pero ustedes se merecen la verdad completa. Así que ahí va. Cuando ya habíamos terminado oficialmente la entrevista y estábamos guardando los equipos de grabación, el Capitán Sombra nos detuvo y dijo que había algo más. Algo que no había planeado contar, pero que sentía que debía decir. Se notaba que estaba luchando consigo mismo. Se quedó en silencio casi un minuto entero antes de hablar. Y cuando habló, su voz cambió. Ya no era la voz controlada y medida del militar que había hablado durante horas. Era la voz de un hombre al borde del quiebre. Dice el Capitán Sombra: hay algo que nunca le he dicho a nadie. Ni a los fiscales, ni a las autoridades que me protegen, ni a mi esposa. En uno de los vuelos, en julio de 2015, cuando aterrizamos en las Azores para repostar, bajé del avión para estirar las piernas y vi algo que no debería haber visto. Detrás de uno de los hangares de la base, estaban descargando las cajas que habían sustituido. Las cajas con el oro real, no las de plomo. Y las estaban subiendo a otro avión, un avión civil, sin matrícula visible, un jet privado grande, tipo Bombardier o Gulfstream, pero sin ninguna identificación. Y junto a ese avión había 3 hombres que claramente no eran militares. Vestían trajes oscuros. Hablaban entre ellos en un idioma que no era español. No era portugués tampoco. Creo que era ruso. O quizás algún idioma de Europa del Este. No estoy seguro. Pero esos hombres estaban recibiendo el oro robado y subiéndolo a un avión que no pertenecía a ningún gobierno. Quiero que procesen lo que acaba de decir. El oro que era sustituido por plomo en las Azores no se quedaba en Portugal. Se subía a un jet privado sin matrícula, con hombres que hablaban un idioma de Europa del Este. Eso significa que el oro desviado no iba a Turquía ni a Dubái como se especulaba. O al menos no todo. Una parte iba a manos de actores internacionales cuya identidad desconocemos. Hombres de traje que recibían lingotes de oro venezolano en una base de la OTAN y se los llevaban en un avión fantasma. Las implicaciones de esto son enormes. Estamos hablando de una red internacional de tráfico de oro que involucraban no solo a funcionarios venezolanos, sino a operadores extranjeros. Y el Capitán Sombra añadió algo más. Dice: cuando vi eso, me di vuelta y caminé de regreso a mi avión como si no hubiera visto nada. Pero uno de los agentes del SEBIN que viajaban con nosotros me estaba observando. Se acercó a mí y me dijo: «Capitán, usted no vio nada». Y yo le respondí: «No vi nada». Y él asintió y se fue. Esa noche, de vuelta en Caracas, no pude dormir. Me di cuenta de que lo que estaba pasando era mucho más grande de lo que yo había imaginado. No era solo un robo del gobierno venezolano. Era una operación internacional con actores que yo no podía ni identificar. Y en ese momento supe que tenía que irme, que si me quedaba, tarde o temprano iba a terminar como los otros pilotos. Muerto en un accidente fabricado, ejecutado en una calle o desaparecido sin dejar rastro. Esa fue la revelación final del Capitán Sombra. Una revelación que abre la puerta a preguntas que quizás nunca podremos responder completamente. ¿Quiénes eran esos hombres en las Azores? ¿A qué país pertenecía ese jet sin matrícula?
cuánto oro venezolano terminó en manos de redes internacionales que operan fuera del alcance de cualquier fiscalía. ¿Y qué papel jugaron actores extranjeros en el saqueo sistemático de Venezuela? Lo que sí sabemos es que la historia del oro de Venezuela es mucho más compleja y mucho más oscura de lo que cualquier reporte oficial ha revelado hasta ahora. No fue solo Maduro vendiendo reservas para mantener las finanzas del país. Fue una operación criminal multinivel con múltiples actores, múltiples destinos y múltiples capas de encubrimiento. Y el Capitán Sombra, desde su escondite en algún lugar de Europa, es quizás la persona que más sabe sobre cómo funcionaba esa operación desde adentro. Su testimonio es un regalo para la historia. Un documento que algún día, cuando Venezuela sea libre y democrática, será estudiado en universidades como uno de los testimonios clave para entender cómo un grupo de criminales destruyó una nación, y será recordado como la voz de un hombre que eligió la verdad sobre el silencio, la justicia sobre la impunidad y la conciencia sobre el miedo. Capitán Sombra, si algún día ve este vídeo desde su escondite, quiero que sepa algo. Su testimonio no fue en vano. Millones de personas lo van a escuchar. Y cada una de esas personas va a ser un guardián más de la verdad que usted nos confió. No está solo. Nunca estuvo solo. Y el día que pueda volver a Venezuela con su nombre real, con su familia, caminando por las calles de su país sin miedo, ese día habrá valido la pena todo el sacrificio. Ahora sí, de verdad, esto ha sido todo. Nos vemos en la segunda parte. Y prepárense, porque lo que viene es todavía más explosivo. Buenas noches, Venezuela. Buenas noches, diáspora. La verdad no se destruye, solo se retrasa. Y el oro de Venezuela será encontrado, lingote por lingote, dólar por dólar, hasta que la justicia esté completa. Buenas noches, y que Dios los bendiga.